Acá tenemos una guía de lectura. Esta guía de lectura tiene como un esqueleto, decíamos, o una guía de temas que vamos a ver en esta clase 2, que está referida al estudio técnico. ¿Se acuerdan que en la primera clase decíamos que la metodología utilizada para la evaluación de proyectos incluye una serie de estudios o análisis que tienen por objetivo relevar información específica para tomar una determinada decisión sobre invertir o no en ese proyecto de inversión? O sea que en la etapa de evaluación realizamos una serie de estudios específicos, entre ellos está el estudio técnico. ¿Cuál es el objetivo del estudio técnico o cuál es la información que incluye este estudio técnico? Los temas principales o las partes que incluye son la determinación del tamaño óptimo de la planta, la determinación de la localización óptima, la ingeniería del proyecto, que dentro de la ingeniería vamos a ver qué tipo de proceso productivo más adecuado, cuáles son las maquinarias y equipos que se van a utilizar, cuáles son los criterios para elegir esta maquinaria y equipo, cuáles son los principios de la distribución de planta, etc. Y dentro del análisis organizativo, administrativo y legal vamos a analizar cuál es el personal necesario para llevar a cabo este proyecto, cuáles son las normas internas y también las normas legales o jurídicas que hacen a la actividad propia de esa empresa u organización o a ese proyecto de inversión. Esos son los principales temas que se van a analizar o estudiar dentro de un estudio técnico. ¿Y con qué objetivo se va a analizar todo este tipo de información? Con el objetivo de verificar la posibilidad técnica de fabricación de ese producto, que exista la posibilidad de fabricar ese producto o prestar ese servicio, que es la finalidad del proyecto de inversión. Y dentro de esa posibilidad técnica, como les decía, analizar el tamaño, la localización, ver cuáles son los equipos, el proceso productivo, los equipos, las instalaciones más adecuadas, y los aspectos organizativos, legales y administrativos. En resumen, toda la información que vamos a relevar dentro de este estudio técnico tiene como finalidad responder a las preguntas: ¿dónde se va a llevar a cabo ese proyecto de inversión? ¿Cuánto se va a producir? ¿Cuándo? ¿Cómo y con qué producir? Tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con los recursos, tiene que ver con qué tipo de proceso productivo se va a utilizar para producir ese bien o prestar ese servicio. Entonces, el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y la operatividad propia del proyecto. Generalmente este trabajo le corresponde a los ingenieros civiles, los ingenieros industriales. ¿Por qué? Porque tiene información técnica muy específica, pero esa información que se obtiene en este estudio después sirve de base en un futuro, en la futura etapa, o se ve como base esa información para calcular los costos, y los costos los vamos a calcular dentro del estudio económico, dentro de otro tipo de estudio que se realiza. En la etapa de evaluación se analizan en función al tipo de proceso productivo, al tipo de tecnología, al tamaño de planta, etcétera, que se definió según los datos o la información relevada en el estudio técnico. Esto va a dar pie para que en el estudio económico, que es otro estudio que se realiza posteriormente, se puedan valorizar los costos del capital de trabajo, los costos de inversiones, los recursos que son necesarios para poder invertir en ese proyecto. Es decir, que acá la información es más que nada técnica. Por eso generalmente está destinada a lo que son los ingenieros civiles, los ingenieros industriales, que son los que analizan las tecnologías, los procesos productivos, la distribución de planta, el tamaño adecuado para ese tipo de proyecto, etc. Pero esa información es de suma importancia para poder valorizar los costos de esa inversión, los costos fijos y los costos operativos que vamos a ver, como les decía, en un futuro o más adelante en el estudio económico. ¿Cuáles son las partes que conforman este estudio técnico? Recién lo decíamos. El análisis y la determinación de la localización óptima, es decir, vamos a buscar la localización, no cualquier localización. No da lo mismo cualquier, sí. Hay un chico esperando para entrar. Ah, porque no lo vi, a ver. No lo veo en pantalla, no sé quién es. Ahí le digo que vuelva a mandar. Sí, por favor. Ah, y acá. Sí, yo sentí el aviso de que querían entrar, pero cuando ingresé no vi la solicitud. Ahí Disculpe está. que le haya interrumpido.
No, no, por favor, gracias porque no me había dado cuenta que estaban intentando ingresar. Bueno, Buenas, buenas gracias. tardes, buenas tardes. Disculpen que no los había escuchado, no los había visto que estaban tratando de ingresar. No hay Bien, problema. bueno. Con respecto a, estamos hablando de las partes que incluye este estudio técnico, un poco ya las mencionamos. Es el análisis y determinación de la localización óptima. Cuando hablamos de localización, no es lo mismo cualquier localización en cualquier lugar o área geográfica, sino que se va a buscar la localización óptima para el proyecto. Lo mismo con el tamaño, la cantidad a producir de esos bienes y servicios que se pretenden con el proyecto de inversión, se va a tratar de buscar aquel tamaño, aquella capacidad que sea óptima para el proyecto. Y ya vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de la localización óptima o del tamaño óptimo del proyecto. También vamos a analizar la disponibilidad y el costo de los suministros y los insumos necesarios para la producción de esos bienes y servicios. Vamos a identificar y describir el proceso de producción y con ellos también la tecnología a utilizar y relacionado con esto también la forma óptima para la distribución de los equipos dentro de la planta, la selección del equipo adecuado, etc. Y otro de los puntos que también se incluye, como mencionábamos recién, la organización humana jurídica, la organización humana que tiene que ver con los recursos humanos que van a llevar a cabo todas las actividades propias del proyecto y las restricciones legales o el marco legal que va a regular esa actividad en particular. Bien, ahora vamos a ir viendo cada una de las partes que incluye este estudio técnico. Decíamos que una de las partes es el análisis y la determinación del tamaño óptimo. Cuando hablamos de tamaño, hablamos de capacidad de planta, es decir, capacidad de producción. ¿Cuántos bienes o servicios, cuántas unidades de ese bien físico o cuántas unidades de ese servicio se van a producir por una determinada unidad de tiempo? En este caso, en el periodo de un año. Y cuando hablamos de tamaño óptimo, que es una de las preguntas que también tiene el trabajo práctico, hablamos de cuál es aquel tamaño, cuál es aquella capacidad de producción que va a minimizar los costos totales o a maximizar la rentabilidad económica. Es decir, la cantidad óptima es aquella que permite minimizar los costos totales o maximizar la rentabilidad. No es lo mismo cualquier tamaño o cualquier capacidad de producción. Siempre va a estar restringida por esos objetivos, es decir, va a buscar esos objetivos, minimizar costos totales y maximizar la rentabilidad económica. Y acá cuando vemos las distintas opciones de tamaño de planta, tenemos en cuenta distintos factores que pueden influir en esa determinación de tamaño o escala de producción. Entre esos factores encontramos la demanda, el suministro de materias primas e insumos, la tecnología a aplicar, los equipos a utilizar, el financiamiento, el personal técnico específico. También una de las preguntas acá del trabajo práctico es ¿cuáles son los factores que determinan el tamaño óptimo de planta? Si bien ustedes acá lo tienen identificado a cada uno de los factores, van a tener que explicar cómo influyen cada uno de estos factores en la determinación del tamaño. Por ejemplo, la demanda, que es un factor de suma importancia porque la demanda es la que va a determinar también muchas veces el tamaño de producción. ¿Qué pasa si la capacidad de producción de esa planta es una cantidad mayor a la demanda potencial o real de ese bien o servicio en el mercado? O si la demanda, dicho de otra manera, como si en el caso que la demanda de ese bien o servicio que va a producir ese proyecto de inversión es inferior a la capacidad de producción o a la capacidad de planta o al tamaño elegido para esa planta, para ese proyecto de inversión, ¿qué pasa? Estaríamos en una situación complicada. ¿Por qué? Porque se estaría produciendo en cantidades mayores que la demanda estimada real o potencial para ese bien o servicio. Entonces la demanda es muy importante porque va a determinar si existe mercado potencial para ese bien o servicio. Generalmente se busca que la capacidad sea superior, marcadamente superior a la demanda potencial real o futura de ese bien o servicio. ¿Se entiende? Sí, profe.
Claro, se busca entonces, porque si es igual, estaríamos en una situación muy ajustada y muy riesgosa. Y si es inferior, no nos convendría, digamos, producir esa cantidad porque sería en exceso a la demanda real o potencial. En el caso de los suministros y materias primas e insumos, son todos aquellos materiales, materias primas e insumos que son necesarios para producir ese bien o prestar ese servicio, que va a ser la finalidad del proyecto de inversión. Es muy importante contar con la cantidad, la calidad adecuada y oportuna de todas las materias primas e insumos que son necesarios. También es necesario tener en cuenta la proximidad de los proveedores, el costo de los transportes de las materias primas, materiales e insumos, y más que nada contar o estar seguros de que esos suministros, materias primas, insumos materiales necesarios para el proceso de producción de ese producto, de ese servicio, sean abastecidos en la cantidad y la calidad necesaria para ese proyecto. Imagínense que tengan toda la capacidad instalada, las maquinarias y los equipos instalados para producir cierto nivel de producción y por falta de abastecimiento se tenga que parar la producción, lo que implicaría en términos de costos y pérdidas para esa empresa y para ese proyecto. Entonces, uno de los puntos a determinar el tamaño tiene que ver con el suministro y el abastecimiento de las materias primas, materiales e insumos. La tecnología a aplicar. Si la tecnología está al alcance de la empresa o la organización, si esa tecnología también se tienen los recursos necesarios para implementarla, llevarla a cabo. Generalmente la tecnología tiene mucho que ver con el tipo de equipamiento o maquinarias a utilizar, y también tiene que ver mucho con la capacitación o digamos el adiestramiento que tenga la mano de obra para hacer uso de esa tecnología específica o moderna, si tenemos el personal técnico específico, como es uno de los puntos que ustedes tienen acá, que determinan el tamaño óptimo de planta. Es decir, si el personal que tiene que llevar a cabo, llevar a cabo el proceso de producción utilizando determinada tecnología, está capacitado en términos técnicos, digamos, para poder llevarla a cabo. El financiamiento también es una restricción. Si tenemos una planta de gran tamaño, también que el financiamiento sea el apropiado, o sea, que tengamos el financiamiento suficiente, ya sea con recursos propios o externo, en caso que tengamos que recurrir al financiamiento externo, a préstamos, créditos, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, en este punto tenemos, ¿qué se entiende por tamaño óptimo? Ya decíamos que el tamaño óptimo es aquel que permite minimizar los costos totales o maximizar la rentabilidad económica. ¿Y cuáles son los factores que influyen en el tamaño, en la selección de las distintas opciones de tamaño? Son estos distintos factores y en el trabajo práctico se les pide que ustedes expliquen brevemente cómo influye cada uno de los factores en la determinación del tamaño del proyecto. En el punto 5, otra de las partes, sí. En la pregunta 3, que es qué factores pueden determinar o condicionar la determinación del tamaño óptimo, tengo otros puntos y los saqué del libro, ya te digo, de Gabriel Vaca Urbina. Sí, sí, también. Los puntos que puse serían la cantidad que se desea producir, que eso me imagino que sería la demanda, la intensidad del uso de la mano de obra que se quiere adoptar, sí, la cantidad de turnos de trabajo, la sí, optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de la planta, sí, la capacidad individual de cada máquina que interviene en el proceso productivo y del llamado equipo clave, y la optimización de la mano de obra. Tengo claro. no sé si me falta alguno. Sí, son distintas formas de decir, fíjate que son dos autores distintos que hablan del mismo tema utilizando distintos factores, pero se relacionan con lo mismo, o sea, todos están determinando el tamaño. Cualquiera de los dos. Puedes tomar el de Vaca Urbina y el otro que es Zapak Chain, donde hablan del tamaño óptimo, que ambos mencionan factores, digamos, distintos, digamos, los enumeran y los explican distintos, pero cualquiera de las dos opciones es válida. Bien. Sí, está bien lo que dijiste. Ese es de Vaca Urbina, lo sacaste de ese. Sí, lo saqué de ese. Igual por ahí los puntos que diste vos son como más fáciles de acordarse, capaz que lo cambio.
Sí, sí, también creo que está por ahí en uno de los autores está mejor explicado así, cada uno de estos ítems, mejor explicado. Ustedes toman el que les parezca mejor, el que lo entiendan más, el que les parezca más fácil de entender o más completo. Cualquiera de los dos están bien igual. Listo, profe. Bien. Entonces, otro de los puntos que se ven dentro de este estudio técnico, decíamos que otra de las partes del estudio técnico tiene que ver con el análisis y la determinación de la localización óptima del proyecto. Y acá también cuando hablamos de localización hablamos de óptima. ¿Por qué? Porque buscamos minimizar el costo unitario desde el punto de vista social o maximizar la rentabilidad sobre el capital invertido desde el criterio privado. O sea, cuando hablamos de óptimo siempre tratamos de minimizar costos o maximizar ganancias. Uno de los métodos utilizados para decidir sobre la localización de un proyecto es el denominado, bueno, existen distintos métodos para determinar cuál va a ser el lugar físico en que se va a instalar o el lugar geográfico donde se va a instalar una determinada empresa para la producción de un bien o servicio. Primeramente tenemos la macrolocalización, que tiene que ver con el área geográfico más general, donde se selecciona cuál es el área geográfica más adecuada para la producción de ese bien o servicio. Y la microlocalización cuando especificamos bien cuál es la localidad o el área más reducida específica en la que se va a asentar esa empresa o esa organización. Existen distintos métodos para ver cuál es la localización más adecuada para determinados tipos de emprendimientos o determinados tipos de proyectos de inversión. Uno de los más utilizados, existen métodos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son más subjetivos y los cuantitativos tienden siempre a cuantificar o, por ejemplo, uno de ellos es la minimización de los costos de transporte, que ya lo vamos a ver. Este método cualitativo por puntos, que también se llama por factores ponderados, consiste en seleccionar, según el criterio del investigador, por eso siempre es bastante subjetivo, según el criterio del inversor o del que quiere llevar a cabo el proyecto de inversión, 5 factores que les parecen más relevantes o más importantes, como pueden ser, por ejemplo, la proximidad con los proveedores de materias primas, materiales de insumos, puede ser la proximidad con los mercados consumidores, puede ser el costo de transporte, puede ser el costo impositivo, puede ser el costo laboral, etc. Generalmente se tratan de seleccionar como mucho 4 o 5 factores relevantes o importantes para ese proyecto de inversión específico. Y se le asigna una ponderación, como por ejemplo les decía, la proximidad con los proveedores, la proximidad con el mercado consumidor, el costo impositivo, el costo laboral, el costo de transporte. Supónganse que esos 5 son los factores relevantes que el inversor o el evaluador del proyecto considera que son los más importantes para tomar una decisión con respecto a la localización. Y le da, una vez seleccionados esos 5 factores relevantes, vamos a dar ingreso. Buenas tardes. Bueno, una vez seleccionados esos 5 factores relevantes, se le asigna un puntaje en función del grado de importancia que tengan de 1 a 10, de 1 a 10 o de 1 a 100. Generalmente se usa de 1 a 100. Por ejemplo, que la proximidad con los proveedores tenga una importancia mayor de 30. O sea, siempre la suma de los 5, de las importancias relativas de cada uno de esos factores, tiene que sumar 100 o 1. 100 o 1. Supónganse que tomemos como base 100. Entonces, el primer factor, que es proximidad con los proveedores, le vamos a asignar un puntaje de 30. El segundo factor, que es la proximidad con los mercados consumidores, una importancia de 30. Ahí ya vamos 60. Y después, para los otros que quedan, podemos asignar el costo impositivo un 15%, el costo laboral un 15% y me quedaría un 10% para el costo de la mano de obra. Supónganse que para mí es más importante tener la proximidad con los proveedores y con los mercados. También es en menor grado de importancia porque le asigno un 15% a, decíamos, el costo impositivo, el costo
el costo laboral y por último el costo de transporte, un 10%. Si yo sumo esos 5 factores, el peso relativo que le doy a esos 5 factores me tiene que dar un 100%. Es decir, le doy mayor puntaje a los que creo que son más importantes y menor puntaje. De todas maneras, esos 5 ya son importantes y relevantes porque fueron seleccionados como importantes y relevantes para decidir sobre la localización de ese proyecto. ¿Qué hago después? Bueno, una vez que elegí los 5 factores a considerar, voy a tener distintas alternativas. La localización en la localidad A, en la localización en una localidad B o localidad C. Distintas alternativas de localización. Y para cada alternativa le voy a asignar un puntaje de 1 a 10 a cada uno de los factores. Supónganse que la localidad A está muy alejada de los proveedores, entonces le pongo un 6. La localidad B está más cercana a los proveedores, le pongo un 9 o un 10. La localidad C está medianamente intermedio, le pongo un 7. ¿Se entiende? Voy valorizando ese factor de ponderación para cada una de las alternativas en función de que se encuentren cercanas o lejanas de los proveedores. Es decir, voy a darle un puntaje del 1 al 10 para cada uno de esos 5 factores. Supónganse que el segundo factor, decíamos, es la proximidad de los mercados. La alternativa A, que es la localidad A, le voy a dar un puntaje del 1 al 10. Supónganse también que está cercana a los centros consumidores o a los consumidores, le pongo un 9, un 8, un 9, un puntaje alto. La localidad B también se encuentra cercana, le pongo un 8, 9, la localidad C se encuentra más alejada, le pongo un 7. Y así para cada una de las alternativas de localización y para cada uno de los factores, de los 5 que mencionamos, vamos dándole un puntaje. Recuerden que esto es un método subjetivo, depende mucho de la valoración del evaluador o de la persona que está llevando a cabo esta evaluación o decisión con respecto a la localización. Y una vez que yo le dé un puntaje del 1 al 10 a cada una de las alternativas, lo que voy a hacer es multiplicar el valor de cada factor por el puntaje que tenga para cada alternativa y voy a sacar un puntaje total. Si quieren lo vemos gráficamente con lo que ustedes tienen en el ejemplo, ¿les parece? En el trabajo práctico, para que lo entiendan mejor. Porque a lo mejor es un ejemplo muy en el aire, si quieren lo vemos acá con el ejercicio que tienen en el trabajo práctico. Acá tienen distintas alternativas de localización y tienen que decidir por medio del método cualitativo por puntos. Como les decía, tienes una serie de factores relevantes, en este caso tienen proximidad a proveedores, costos laborales, transportes, impuestos, costos de instalación. Esos son los 5 factores que se consideran importantes para el proyecto de inversión. Si sumamos la ponderación de cada uno, vamos a ver que en total suman un 100%. Pero para el evaluador es más importante los que tienen un 30%, o sea, la proximidad de los proveedores, los costos laborales. Y es menos importante el costo de instalación. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende hasta ahí el ejemplo? Bien, porque después esto les va a servir para después cuando lo tengan que resolver. En función a esos 5 factores que resultan importantes para decidir con respecto a la localización, tenemos 3 alternativas distintas de localización. Puede ser localidad A, localidad B y localidad C. Como decíamos, para cada alternativa le vamos a dar un puntaje del 1 al 10 para cada uno de los factores importantes. Fíjense que la alternativa C tiene un puntaje de 10 para el primer factor, porque se encuentra cercana esa localidad se encuentra cercana a los proveedores de insumos, materias primas, materiales. La localidad B y C se encuentran un poco más alejadas y damos un puntaje de 7. Con respecto a los costos laborales, tenemos que la alternativa B es la que tiene mayor punto, tiene 9. La alternativa 7 tiene un costo, C tiene un costo laboral menor de 7, mayor de 7, y la alternativa A tiene un costo laboral un poco mayor. ¿Se entiende? La que tiene mayor puntaje, que es 9, es más beneficiosa porque supuestamente tiene un costo laboral menor. Y así voy dándole un puntaje.
Cuando logro asignarle un puntaje para cada factor, para cada una de las alternativas, lo que voy a hacer, o sea, cuando ustedes tengan que resolver este ejercicio práctico, van a tener que agregar 3 columnas más al costado para calcular el puntaje de cada alternativa. Para el primer factor, que es proximidad a proveedores, van a multiplicar el valor relativo, 30, por el puntaje de la alternativa A, le va a dar 210. 30 por 7, 210. Para la alternativa B, le va a dar 210 también. Para la alternativa C, les va a dar 300. ¿Sí? Y así van a ir multiplicando el valor relativo de cada factor por el puntaje y van a sacar un puntaje o una puntuación para cada una de las alternativas. A lo último van a sumar cuánto les da en total la alternativa A, cuánto les da en total la alternativa B y cuánto les da en total la alternativa C, y van a seleccionar aquella alternativa que tenga un mayor puntaje. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió la metodología de lo que ustedes tienen que calcular acá aplicando este método, que es un método específico para seleccionar distintas alternativas de localización? Agregar 3 columnas, calcular el puntaje, sumar y elegir la de mayor valor. Profe, mi Sí, pregunta iba a ese ejercicio. Luego, sí, además de hacer los cálculos, decía explicar por qué la decisión. sí, por Sí, supuesto. pero, ¿qué tengo que poner ahí, más allá de que fue la que mayor puntaje sacó? Y porque vos vas a ver, primero vas a ver numéricamente cuál es la alternativa de mayor valor. Sí, Y después vas a decir, suponete que es la C. Entonces va a decir, la C se encuentra próxima a los proveedores, tiene costos laborales relativamente bajos y costos impositivos relativamente bajos, por ejemplo. Por eso, en el total de las alternativas es la seleccionada. bien, ¿Sí? Porque vos ves cuál es en qué es más fuerte o qué tiene mayor puntaje. De todas maneras, vos vas a hacer después los cálculos precisos y vas a ver si es la alternativa C, la B, la A. listo. ¿Sí? Siempre Sí, hay una fundamentación detrás. Si ustedes pueden, aparte de la parte numérica, decir, bueno, es la de mayor puntaje, ustedes también ven por qué. Porque está más próxima a los proveedores, son los factores más importantes a tener en cuenta. Y también con respecto a los costos laborales o los impuestos, presenta un bajo costo, digamos. listo, profe. Bien. Bueno, y acá fíjense que tiene una breve explicación, o sea, todo lo que yo les expliqué, un poco tienen la explicación acá de cómo se calcula, cómo se va multiplicando, calculando y después sumando el puntaje de cada una de las alternativas. Bien, con respecto a la localización óptima, también tenemos que tener en cuenta distintos factores. Como hablamos recién con el tamaño óptimo, también acá van a influir ciertos factores que van a determinar que una alternativa de localización sea mejor que otra. Esos factores pueden ser de naturaleza geográfica, institucional, social, económica. Fíjense que después en uno de los puntos del trabajo práctico se les pide que ustedes expliquen cómo influyen, a no solamente mencionarlos, sino que expliquen cómo pueden llegar a influir estos factores. Dentro de los geográficos, por ejemplo, van a encontrar los factores climáticos, las cuestiones naturales que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con el acceso o las vías de acceso hacia ese lugar, ya sea las vías terrestres, marítimas, aéreas, etc. Los institucionales, por ejemplo, que tiene que ver si esa zona o región geográfica tiene algún incentivo o alguna plan o estrategia de crecimiento o de desarrollo, de promoción industrial o de descentralización industrial, etc. Tiene que ver con algunas cuestiones un poco más macroeconómicas o externas, digamos, con los planes de desarrollo a nivel nacional, regional o provincial. Los factores sociales tienen que ver con el nivel social de la comunidad
o el desarrollo de ciertos servicios sociales, como por ejemplo la disponibilidad en esa región o área geográfica de servicios de salud, de educación, de centros de recreación, centros de capacitación. Tiene que ver también con el nivel cultural de esa sociedad o de esa comunidad. Y los factores económicos, ahí vamos a encontrar varios factores económicos que también están muy relacionados con los costos. Por ejemplo, los costos de transporte, los costos de materia prima, también tiene que ver con la proximidad a los mercados consumidores, los costos de transporte de la empresa o la organización hacia los mercados consumidores, etc. Y también con todo lo que es la provisión de servicios básicos para que esa empresa pueda llevar a cabo sus actividades, como la disponibilidad o la existencia de servicios de electricidad, de agua, de gas, y en esta época que es tan importante, la calidad y la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en una determinada área o región geográfica, donde se va a llevar a cabo la localización de esa empresa. Esos serían un poco los factores y cómo influyen con respecto a la decisión sobre la localización. También existen otros métodos como el que vimos recién, que es un método cualitativo, un método un poco subjetivo, decíamos. Existe otro método que es cuantitativo de Vogel, que permite, a través de la sumatoria de todos los costos de transporte, buscar minimizar este costo de transporte, es decir, buscar aquella alternativa de localización que presente los menores costos de transporte, teniendo en cuenta los transportes de las materias primas, materiales e insumos, y a la vez también el transporte de los productos terminados hacia los mercados consumidores. Bueno, estos son un poco los métodos, existen otros más, pero los más utilizados, los más significativos. También existen otras formas de determinar la localización que tienen que ver con con preferencias o con factores más subjetivos. Por ejemplo, cuando se decide localizar una determinada empresa, organización, en un pueblo determinado que tiene que ver con un pueblo más relacionado con la parte personal del propietario, del principal inversor, del dueño de ese proyecto, etc. Existen factores más racionales y factores un poco más subjetivos y emocionales, digamos, por decirlo de esa forma. Bueno, otra de las partes que incluye este estudio técnico tiene que ver con la identificación y descripción del proceso, es decir, identificar cuál es el proceso de producción más adecuado para la producción de ese bien o de ese servicio, describir ese proceso, porque la descripción de ese proceso también va a llevar a determinar qué tipo de tecnología se va a utilizar, cuál es el equipo y la maquinaria que se va a necesitar para llevar a cabo ese proceso de producción, y también para determinar la distribución óptima de la planta. Esto es bien técnico, bien de ingeniero industrial, bien de ingeniero civil, por así decirlo, cuál es el proceso productivo más adecuado para producir determinado bien y servicio, cuál es el equipo o maquinaria más adecuado, cuál es la tecnología más adecuada, si tenemos distintas alternativas, ¿no es cierto? Bien. Después tenemos lo que es la distribución de planta, que va a estar relacionada también con la elección de un determinado proceso de producción, con la elección de una determinada tecnología. La distribución de planta tiene que ver más que nada con la optimización. Siempre vamos a buscar optimizar los procesos, optimizar el uso de los recursos, minimizar los costos, ser más eficaces y eficientes en definitiva. La distribución de planta va a ayudar un poco a lograr esos objetivos, a que una vez seleccionado el proceso productivo, el tipo de proceso productivo, según el tipo de bien o servicio que se quiera llevar, producir o prestar, la distribución de planta va a ayudar a que se reduzcan los tiempos de traslado de materiales y de personas, de operarios, de trabajadores, que se generen las condiciones necesarias de seguridad y bienestar para el trabajador, que se aproveche la utilización del espacio cúbico, que se minimicen el tiempo de traslado, que se maximice
el uso de los recursos, que sea más eficiente el uso de los recursos y que se reduzcan los tiempos también. O sea, todo va a tender a hacer el trabajo un poco más eficiente y más óptimo. Los objetivos, fíjense que de la distribución de planta es una integración total del proceso, lograr una mínima distancia de recorrido para disminuir los tiempos de traslado, eso implica también mayores costos, la mejor utilización del espacio, lograr seguridad y bienestar para el trabajador, que el trabajador o el operario trabaje de una forma segura y que sea acorde con el bienestar, o sea que genere las condiciones necesarias para cuidar también el bienestar, la salud de ese trabajador. Y que sea flexible, o sea que se puede ir adaptando a distintos cambios que puedan llegar a darse. Y acá tenemos los distintos tipos de distribución, que sería la ubicación física de las maquinarias y equipos dentro de una planta. Este tipo de distribución va a estar en muchos aspectos condicionada o determinada por el tipo de producto a fabricar, por el tipo de proceso productivo seleccionado y por el volumen de producción. Uno de los tipos de distribución es la producción por proceso, que agrupa a las personas y el equipo que realizan funciones similares y hacen trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción. El trabajo es intermitente y guiado por órdenes de trabajo individuales. Generalmente la distribución por procesos, o también llamada por órdenes de trabajo, es cuando se tienen distintos centros de trabajo o centros de operaciones que agrupan maquinaria y personal especializado en esa área o en esa función, y según las órdenes de trabajo que se vayan recibiendo, van a ir poniéndose en ejecución o en trabajo en función de las características de esa orden de trabajo. En este caso, la producción no es continua, sino que va guiada por orden de trabajo, por eso dice que es intermitente, es especializada y va a atender esos requerimientos específicos del cliente. Por lo tanto, va a pasar por algunos procesos o no en función de las características específicas de esas órdenes de trabajo. Y la distribución por producto es aquella que se relaciona mucho con la producción en masa, por la producción en línea, donde se fabrican productos de similares características en grandes cantidades. Se representa por las líneas de ensamble, donde la producción sigue una línea determinada y va pasando por distintos pasos de manera automatizada hasta generar un producto de producción masiva y determinados tipos de productos que son generalmente pocos, no hay mucha variedad, sino que son un determinado tipo de producto, pero sí en grandes volúmenes, en grandes cantidades, que sigue un proceso automatizado. Y la distribución por componente fijo es cuando la mano de obra, los materiales y el equipo acuden al sitio de trabajo, como en el caso de la construcción de un edificio, las empresas constructoras que tienen que movilizar su personal y su equipo hacia el lugar de trabajo donde van a construir un edificio o una obra en particular. Son los distintos tipos de distribución de las maquinarias dentro de la planta. Bien, otro de los puntos que incluye el estudio técnico, y acá ya vamos cerrando un poco la parte teórica, tiene que ver con la determinación de la organización humana o jurídica. La organización humana tiene que ver con el personal que va a llevar a cabo la producción de esos bienes y servicios, tiene que ver con qué personal van a llevar a cabo las tareas, si va a ser interno, si se va a terciarizar determinadas funciones, armar un organigrama de cuáles son ese personal con el que tenemos que contar, representarlo de manera gráfica, de algún tipo de organigrama tipo línea funcional o funcional, y armar un manual de funciones y procedimientos para indicar, por ejemplo, de forma clara cuál es la función de cada uno de las personas que van a llevar a cabo ese proyecto. Y la organización jurídica también tiene que ver, como decíamos, con el marco legal aplicable a esa empresa u organización. Partiendo desde lo básico que es qué tipo de empresas, qué tipo de sociedad, tenemos una ley de sociedades comerciales que va a regular qué tipo de sociedad se pueden constituir, si esa empresa está especializada en la industria de un determinado bien, si tiene una ley específica, si en la región donde se va a instalar también
hay una normativa, una legislación específica, por ejemplo, hay muchas regiones de promoción industrial, o que están beneficiadas impositivamente, o que tienen algunos subsidios, o algunas regalías, digamos, desde el punto de vista impositivo. Entonces, analizar en detalle cuál es el marco jurídico y legal que va a corresponder a esa empresa o a esa organización. Bien, acá terminamos un poco de repasar cada uno de los puntos o de la información que se va a relevar dentro del estudio técnico. Y vamos a hacer, si quieren, un repaso con el trabajo práctico de la unidad 2, referida a estos temas, que lo van a tener que presentar preferentemente para el jueves que viene. Para los que se conectaron recién, o después de que empezamos a dar la clase, lo que yo pretendo es que con estos trabajos prácticos traten de seguir al día la materia, sentarse, leer la bibliografía, leer el material, resumir los conceptos más importantes, y una vez que lo presenten, tómense el tiempo para hacerlo, para leer, para analizar. No me lo presenten, digamos, ya apurado, sino que traten de hacerlo a conciencia. Una vez que estén seguros que está completo, me lo presentan. En principio, tenemos tiempo hasta el jueves que viene, porque el jueves que viene ya vamos a subir una clase nueva con respecto a otro tema que vamos a ver, el estudio de mercado. Hasta el jueves que viene yo prefiero que me lo presenten el mismo jueves o más sobre esa fecha, pero que se tomen el tiempo de hacerlo a conciencia. El objetivo es que saquen los conceptos más importantes en función de lo que vimos en la guía de lectura, que hicimos un repaso recién, completarlo con algunas definiciones que pueden llegar a encontrar en la bibliografía y resolver este ejercicio práctico, y después a lo último tienen un verdadero o falso. En función de lo que ustedes leyeron y fueron comprendiendo, de los temas que se fueron dando, contestar el verdadero o falso. En el caso de que sea falso, justificar por qué es falso. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Quieren que repasemos cada una de las preguntas o más o menos ya lo estuvieron viendo? No lo puedo ni ver todavía, pero si quieren. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de las consignas. Bueno, acá vamos a ver un poco lo que estuvimos viendo de la parte conceptual de recién. El primer punto, ¿qué información se pretende obtener cuando se realiza un estudio técnico? Un poco vimos cuando hablamos de las partes que incluye este estudio técnico, que decíamos que pretende analizar y determinar cuál es el tamaño óptimo, cuál es la localización óptima, cuál es la organización administrativa, organizativa y legal que se requiere, cuál es el tipo de proceso productivo más adecuado, la tecnología a utilizar, la distribución de planta más adecuada, etc. Esa es la información que se pretende brindar con el estudio técnico. Porque decíamos que después esa información de carácter técnico propiamente dicho se utiliza en un estudio posterior, que es el estudio económico, para darle un valor, para valorizar los costos de capital fijo, los costos de producción, los costos del capital de trabajo, los costos de la mano de obra, etcétera, en función a las decisiones o a la información que nosotros obtenemos del estudio técnico. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bien. Después cuando dice, ¿qué significa determinar el tamaño óptimo? Acá hablamos de óptimo. Un poco yo lo dije acá, busquen en la bibliografía. Cuando hablamos de tamaño óptimo, no cualquier tamaño, aquel que es óptimo. ¿Por qué es óptimo? ¿Sí? El punto 3, ¿qué factores pueden determinar o condicionar la determinación del tamaño óptimo? Que también lo explicamos, cuáles son los factores, entre ellos la demanda, el abastecimiento de materias primas, insumos materiales, etcétera, 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 que estuvimos hablando recién. O sea, mencionar cuáles son los factores que pueden llegar a determinar el tamaño y explicar brevemente. Cuando digo brevemente, 1 o 2 oraciones, no más de eso, ¿sí? Punto 4. ¿Qué implica analizar y determinar el lugar de la localización óptima de la planta? Acá también hablamos de óptimo.
cuando la localización óptima es óptima para ese proyecto. Es óptima cuando permite tal cosa. Y acá también mencionar y explicar cuáles son los factores que influyen en la localización. Recién hablamos que pueden ser factores geográficos, factores económicos, factores sociales. Explicar brevemente cada uno de esos factores. Punto 5. En el estudio técnico es importante considerar el proceso productivo. ¿Por qué? Sí, es una de las partes centrales del estudio técnico definir cuál es el proceso productivo más adecuado para producir ese bien o servicio. ¿Por qué? Porque en función de eso vamos a determinar el tipo de tecnología, vamos a determinar el tipo de distribución de plantas, etc. Punto 6. ¿Qué factores determinan o influyen en la adquisición de equipos y maquinarias? Bueno, ahí también en la bibliografía van a encontrar diversos factores que pueden influir a la hora de seleccionar o elegir un determinado equipo y maquinaria. Punto 7. ¿Qué implica analizar y determinar la distribución de planta? Es importante y por qué. Decíamos que la distribución de planta también busca optimizar los procesos, optimizar los espacios, optimizar los recursos, para dar condiciones de trabajo seguras y eficientes y a la vez que proporcionen bienestar al trabajador o al operario, ¿sí? En el punto 8, en el estudio técnico debe analizarse la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. ¿Por qué es importante analizar la organización humana, que tiene que ver con todos los recursos humanos que requiere este proyecto para llevarse a cabo, y la organización jurídica? ¿Por qué es importante analizarlo? El punto 9 ya lo explicamos, que tiene que ver con la resolución de este ejercicio práctico. Y el punto 10, que son una serie de verdadero o falso, que en función de toda la lectura que ustedes vayan haciendo, todo lo que vayan agregando, conceptos nuevos, vayan resolviendo el trabajo práctico, se supone que si entendieron los temas con la misma lectura ya pueden resolver estos verdaderos falsos. Y en caso de que sea falsa, justificar por qué es falso. ¿Sí? Sí, profe. Entiendo. Bien. Bien, tienen hasta el jueves, no se apuren, si se llegan a atrasar, me escriben un mensaje, no hay problema, no son estrictos los plazos. Pero sí queremos que al finalizar, antes de finalizar el primer cuatrimestre y antes del primer parcial, podamos tener todas las entregas, o sea, que tengan presentados todos los trabajos antes del primer parcial, ¿sí? Profe, en el Sí. punto 7, agregamos los tipos de distribución de planta, que esos tres ejemplos, tres tipos de distribución. Los tipos, no, porque no te pregunta qué tipo de distribución existe, solamente por qué es importante. Bien. No, el cuadrito no es necesario, sí. Bien. En esa pregunta no. Bien. Bueno, si no hay alguna otra duda o consulta, podemos dar por finalizado. Cualquier otra inquietud que les surja cuando están resolviendo los trabajos, me escriben por mensajería o por foro, si tienen una duda con respecto al trabajo práctico, por los foros de consultas. Y bueno, espero entonces el trabajo para el jueves que viene. El jueves que viene, que es jueves 20, vamos a subir una nueva clase que tiene que ver con el estudio de mercado, que es otro tema de la unidad 2. Y la próxima clase la vamos a tener, como decíamos, cada 15 días hacer un encuentro Meet para ir repasando los conceptos, para ir viendo el trabajo práctico, resolviendo las dudas que tengan. Y la próxima clase Meet va a ser el 27 de mayo.